saludos a toda la gente que haya estado esperando el inicio de este programa. Muchas gracias por estar aquí con nosotros y buenos saludos a todos ustedes y a toda la gente que vaya llegando a lo largo de la transmisión. Bueno, tenemos a Oski Gamer. Hola, bienvenidos, saludos ahí hasta Argentina. Isabel Lozano, bienvenida, muchas gracias. Roberto Vargas, bienvenido, muchas gracias. Mariana Vargas Ruiz, bienvenida, muchas gracias. Saludos ahí hasta México. Bueno, perfecto. Vamos a presentar a nuestra invitada especial que es desde México. Tenemos con nosotros a Lourdes Alamilla. Hola Lourdes, bienvenida. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Buenas tardes, buenas noches, Tomás. Muchas gracias a ti como siempre. Nunca voy a dejar de reconocer que tu esfuerzo por ayudarnos a dar difusión al asunto que nos ha reunido aquí en este foro. Te agradezco muchísimo y gracias a todos los que nos acompañan esta tarde y los que nos vean después. Perfecto. Bueno, pues el tema de, Lourdes pues ha estado con nosotros en muchos programas, ya creo que es el sexto, el séptimo vídeo que hacemos. Suscríbanse a su canal, a su Twitter, ahí dejé los links en la descripción. Y bueno, el tema de hoy es el individuo señalado y su relación con la locura. Bueno, como ha dicho el invitado anterior, Pablo Grijalva, ¿no? Que muchos de los target individual que pues siempre se tiende a decir que tienen algún problema mental o algo así, ¿no? Y bueno, pues hasta qué punto eso podría ser verdad y cuando alguien sufre este problema, ¿qué puede hacer para no verse al final señalado como un paciente psiquiátrico? Una situación muy complicada, Tomás. Sí, en efecto, las personas que somos tomadas en este programa de seguridad nacional, no hay que olvidar que yo enfoco la solución desde el problema y la solución desde la perspectiva de la seguridad nacional. Yo a estas alturas no tengo ninguna duda que vamos por ahí y que vamos bien. También vamos que aquí en mi casa, en el caso que me ocupa a mí personalmente, se está modificando mucho la situación, terminándose con muchos efectos que había yo tenido durante muchos años. Enfocando desde la seguridad nacional, lo primero que tenemos que decir es que estamos siendo objeto de un abuso de autoridad. Esa autoridad, de manera corrupta, nos impone una especie de castigo, un castigo del que se supone que estamos destinados a no salir nunca. Jamás, hagamos lo que hagamos, ningún abogado va a querer ver el asunto, ninguna autoridad va a querer enterarse del asunto. Y nosotros, que somos los ofendidos, en este caso nosotros que somos las víctimas, nos preguntamos por qué. ¿Por qué nadie se quiere enterar? ¿Por qué nadie quiere saber? ¿Por qué nadie quiere resolver? ¿Por qué nadie quiere participar de estas cosas? Bueno, principalmente todo mundo se abstiene de participar porque esta gente, digamos, entre las autoridades, la gente del derecho, son informadas que nosotros estamos, digamos, sometidos de una forma particular
relacionada con la seguridad nacional. Ellos seguramente lo saben y saben que no deben intervenir. ¿Por qué? Porque esa es una forma en que esos funcionarios del Poder Judicial se deshacen de la gente que les somos incómoda. Nos meten en este programa protegidos detrás del escudo de la seguridad nacional y actuando corruptamente nos dejan olvidados en ese programa. Pero todo eso se manifiesta de alguna manera en nosotros. Todo eso, nosotros estamos siendo objeto de una serie de acontecimientos en nuestra vida que nosotros los vemos y nos damos cuenta cómo es la mecánica de lo que ocurre, tanto en su aspecto psicológico como en su aspecto material. Sin embargo, algo empieza a pasar también alrededor de nosotros cuando nosotros mismos vamos siendo conscientes de lo que nos está ocurriendo. Empieza de repente la gente alrededor de nosotros, nuestro contexto social, nuestro contexto laboral, nuestro contexto familiar, empieza a catalogarnos. Nos ponen una etiqueta, la etiqueta de dementes, la etiqueta de locos. ¿Por qué ocurre esto? ¿Por qué? ¿Por qué de locos? ¿Por qué no de conflictivos? ¿Por qué no de malos vecinos simplemente? ¿Por qué no de malos empleados simplemente? No, somos etiquetados como dementes. Esto, visto así con simpleza, pues se podría pensar, quienes nos ven desde afuera, quienes apenas nos conocen, pues dirán, es que a lo mejor la gente alrededor los percibe así porque deben tener una conducta desordenada y deben actuar como verdaderos dementes, nada de eso. La función de esa estigmatización, que ese es el término correcto, somos estigmatizados como dementes inmediatamente. ¿Por qué como dementes? Porque resulta que en la vivencia de nosotros, en la experiencia que estamos teniendo, ya con las medidas impuestas del programa de contrainteligencia, de inteligencia y contrainteligencia, estamos viviendo toda una vorágine de fenómenos. Son fenómenos físicos, son fenómenos psicológicos, y esos dos tipos de fenómenos se van a ocultar o se van a encubrir detrás de nuestra supuesta locura. Por eso la urgencia de adjudicarnos a nosotros, los que estamos metidos en este programa de contrainteligencia, esa es la urgencia de meternos en ese saco de locos. ¿Por qué? Porque por todo lo que se va a desplegar alrededor de nosotros. Y de antemano, al convertirnos en supuestos locos, se están, digamos, como decimos aquí en México, curando en salud. Están previendo que nosotros vamos a hablar, nosotros vamos a querer decir lo que nos pasa, pero se van a anticipar a nuestra denuncia diciendo que estamos locos porque son cosas, lo que estamos viendo, lo que nosotros estamos viviendo, son cosas imposibles, son cosas que no ocurren, son cosas que pasan en nuestra imaginación. Así que se vuelve esto un pantano. Para nosotros la vida se vuelve un pantano y, digamos, y se va haciendo más espeso el pantano en la medida en que va creciendo nuestra fama de presuntos locos, ¿sí? La fama empieza en nuestro entorno cercano, ¿sí? Se nos empieza a descalificar, como bien dijo Pablo, su casera o la persona que le renta un local, le decían a la señora que tenía que echarlo de ahí, ¿sí? No sé si la señora le dijera a Pablo qué argumentos utilizaban para ello, pero si la señora ya lo conocía, tan lo conocía que se atrevió a decirle, oiga, me están pidiendo que lo eche de aquí, pues bueno, ya habla de que la señora estaba teniendo una presión, una cierta presión, información digamos, información que hiciera quedar mal a Pablo ante ella para que ella se abstuviera de seguirle rentando el local. Esta supuesta locura de nosotros trasciende, ¿por qué? Porque utilizan nuestras redes que ya están tomadas, nuestros teléfonos que ya están intervenidos, todo alrededor de nosotros que somos vistos en tiempo real,
que somos geolocalizados, todo eso es información de nosotros. Tienen las personas a las que nosotros hemos sido encargados, tienen toda nuestra información general, y la información es poder. Hay que recordar eso. La información es poder. Al hacer de toda nuestra información personal e íntima, la más íntima de nosotros, nuestro diario acontecer en nuestra casa, dentro de nuestra casa, lo que hablamos con nuestros familiares, con nuestros hijos, con las mujeres u hombres que tienen esposos, toda nuestra información, al tener todos esos datos, se van a ir dirigiendo con la gente que nos conoce y que saben, porque están metidos en nuestras redes y en nuestras comunicaciones, pues pueden llegar a ellos y empiezan a llegarles esa información que nos va a desprestigiar, pero ante todo nos va a dejar como presuntos dementes. Esa supuesta demencia, digamos, es la primera señal que tenemos nosotros, ¿sí? Esa es la primera señal de confirmación de que algo grave y anómalo está ocurriendo en nuestra vida. ¿Qué es? No lo vamos a saber en ese preciso momento, sino lo vamos a ver al paso del tiempo. Porque este programa, como está destinado a que no se termine nunca, no se apresuran a terminar en un mes, en 2 meses, en un año, no. Se toman tranquilamente su tiempo para ir minando nuestras relaciones con el mundo, para convertirnos a nosotros en unos ermitaños, para convertirnos a nosotros en personas confinadas en nuestra casa de ser posible, y si no, mejor aún, en la cárcel o en el psiquiátrico, ¿sí? No sé si eso de alguna manera te dé el panorama para responder la pregunta que acabas de plantear ahora, Tomás. Sí, muchas gracias y bueno, podría haber algunos entre la comunidad target individual que realmente podrían ser enfermos mentales. No. La experiencia que yo tengo, precisamente uno de los motivos para mí importantes de ponerme en contacto directamente con otras víctimas del programa que estamos denunciando era esa, precisamente, ver cuál era su personalidad. Desde mi perspectiva, no soy yo, por supuesto, no soy médico, no soy psiquiatra, pero soy una persona, me considero lúcida, me considero, digo, hasta cierto punto una persona objetiva. Digamos, con eso por delante, yo me ocupaba en conocer directamente a esos afectados, tener contacto directo con ellos para valorar si estaba yo ante una persona que estaba verdaderamente narrando una experiencia o estaba narrándome quizá, ¿verdad?, una alucinación, como es el caso, digamos, en el esquema en el que nos quiere meter este programa. Entonces, yo, de todas las personas que a la fecha conozco, que son muchas, afectadas de este programa en la República Mexicana y muchas otras personas que he conocido en el mundo entero, ninguna hasta ahora he conocido que esté afectada de sus facultades mentales. Pero te puedo decir que hay personas que, digamos, somos más frágiles psicológica, emocionalmente. Nuestra personalidad en general a veces es más frágil de unas personas que de otras, y hay personas dentro de este programa que efectivamente sí van enfermando emocionalmente, y por lo tanto hay personas que han llegado al suicidio, ¿sí? Pero desde mi conocimiento personal con las personas afectadas, te puedo decir que enfermos mentales
no he encontrado ninguno, absolutamente ninguno. ¿Cómo es que puedo valorar, cómo es que puedo yo estar segura y afirmar tan categóricamente que no hay enfermos mentales en este programa y como víctimas de este programa, que no hay enfermos mentales? Es hasta cierto punto sencillo. Si nosotros visitamos el manual, la guía, es una guía de la psiquiatría que describe los trastornos mentales. Si nosotros nos remitimos, se llama actualmente ahorita te digo, se llama, deja aquí lo tengo anotado, se llama el DSM-5, ¿sí? Es el Manual de Diagnóstico DSM-5 de la American Psychiatric Association. Yo me remití a ese manual que está validado como guía para diagnosticar enfermedades mentales. Y cuando yo leí, por ejemplo, por primera vez la descripción que hace de la paranoia, por ejemplo, porque a nosotros en este programa básicamente nos adjudican dos trastornos mentales, que son la paranoia y la esquizofrenia. Son los que básicamente utilizan para estigmatizarnos. Pero ¿por qué esos dos trastornos? Bueno, cuando yo leí la definición de la guía de la paranoia, dice: sospecha sin base suficiente de que los demás explotan, causan daño o decepcionan al individuo. Preocupación con dudas injustificadas acerca de la lealtad o confianza de los amigos o colegas. Esto en el caso de la paranoia. Nos hacen ver, por lo tanto, quienes nos estigmatiza de esta manera, nos quieren hacer ver como personas desconfiadas, patológicamente desconfiadas, como personas patológicamente, ¿qué te diré? Preocupadas, patológicamente preocupadas, injustificadamente dudosas de los demás. Eso en sí, digamos, vendría a ser la definición de la guía, pero al mismo tiempo es, digamos, parte de del ambiente que se nos empieza a crear alrededor. La paranoia, por tanto, en nosotros, en el caso que nos ocupa de las personas señaladas, de los individuos señalados o targeted individuals, es que empezamos a observar alrededor el movimiento social anómalo. Por esas razones que nos adjudican paranoia, porque empieza a haber un comportamiento anómalo pervertido de nuestro núcleo social. ¿Qué es lo que vemos? ¿Qué es lo que nos encontramos? Bueno, lo primero que vemos, como yo lo viví de primera mano, pero conozco las experiencias de muchos otros, empecé a ver que los vecinos me veían con mucha desconfianza, después de que pues había una dinámica saludable, sana. Por alguna extraña razón se acabó ese vernos con simpatía, no de mi parte hacia ellos, pero de parte de mis vecinos hacia mí, sí la había. Empezó a haber ese como verme con rareza, con sospechosismo, pero era como hacerlo muy patente, como que yo me tenía que dar cuenta de que la gente me estaba viendo de manera diferente. Por supuesto que a uno, cuando le empieza a ocurrir una situación así, la primera impresión es fuerte, porque no se explica uno, no sabe uno por qué la gente ha cambiado tanto. ¿Por qué la gente empieza a cambiar su comportamiento con nosotros si antes no era ese? ¿Sí? Entonces, se crea de esa manera esa paranoia. Yo le llamo paranoia artificial, porque si en efecto, al ver nosotros que estamos empezando a ser vistos con desconfianza, con burla, se nos hacen señalamientos indirectamente, nunca se nos habla directamente en este programa, jamás se nos habla directamente.
pero sí indirectamente, como decir, mira, ahí va la loquita, ahí mira, todo mundo se le queda viendo. Recién unas vecinas que pasaban frente a mi puerta cuando salía a tirar la basura, digamos, intencionalmente le dijo la chamaca a su madre, le dice, sí, ya nada más se la quedan viendo. O sea, ese tipo de comentarios que crea esa especie de sospechosismo sobre nosotros es intencional. Es intencional. ¿Por qué es intencional? ¿Quién los está organizando? Esa es parte de las primeras dudas, de las primeras, ¿qué te diré? De las primeras manifestaciones que se dan alrededor de nosotros, de que algo está marchando mal, de que alguien está creando una dinámica pervertida, una dinámica social enferma, ¿sí? Que sí hace que la gente alrededor de nosotros se empiece a comportar como enfermos para hacernos sentir a nosotros que nosotros somos los enfermos. Ese es el caso, por ejemplo, de la paranoia, que te digo es de los principales, las dos principales trastornos que a nosotros se nos adjudican, la paranoia. En segundo lugar, la esquizofrenia. Igualmente me remito al manual de diagnóstico de CM5 para ofrecerles la definición que da allí de la esquizofrenia. Dice, dos o más de los síntomas siguientes, cada uno de ellos presente durante una parte significativa de tiempo, durante un periodo de un mes o menos, si se trata con éxito. Al menos uno de ellos ha de ser 1, 2 o 3. 1, delirios. 2, alucinaciones. 3, discurso desorganizado. Por ejemplo, disgregación o incoherencia frecuente. 4, comportamiento muy desorganizado o catatónico. 5, síntomas negativos, es decir, expresión emotiva disminuida o abulia. ¿Qué es la abulia? Bueno, la afectación de la voluntad de la persona que padece esquizofrenia. Tengo que decir, antes de continuar en esta línea, que estas son enfermedades mentales que existen desde la antigüedad. Y me interesa mucho decirlo y que quede, digamos, firme en la mente de quienes nos escuchan, porque resulta que también nosotros, en nuestra necesidad de explicar lo que nos pasa, en nuestra necesidad de entender lo que nos está pasando, caemos en errores. Y un error común en los targeted individuals o individuos señalados es que ahora he visto en muchos casos niegan la existencia de las enfermedades mentales. Yo en ese aspecto he hecho algunos pequeños llamados de atención porque no, el hecho de que ahora haya una tecnología que cree alucinaciones, que entran, digamos, no formal ni estrictamente, pero sí aparentemente entran dentro de la definición de los dos trastornos mentales que comenté hace un momento. Cuando, digamos, vemos, nosotros estamos viviendo, digamos, de alguna manera, no formalmente, esos efectos, o no los efectos, sino las características de esos padecimientos, pues resulta que muchos de ellos se atreven a decir, es que no existe la esquizofrenia, es que no existen las enfermedades mentales, es el programa. Y no, tenemos nosotros que ser claros en ese aspecto. Las enfermedades mentales sí existen y existen desde la antigüedad. Y en la antigüedad se trataban de una manera muy distinta. Se les consideraba poseídos, ¿no? Poseídos por el diablo a los enfermos con trastornos mentales. Digamos que la ciencia permitió que se pudieran identificar trastornos verdaderos, trastornos auténticos mentales, y se consideraron enfermedades a veces tratables, a veces no, ¿sí? O incluso tratables pero no curables. Pero, ¿qué pasa cuando nosotros vemos esta parte de esa forzada estigmatización nuestra de los individuos señalados o targeted individuals como esquizofrénicos particularmente? ¿Por qué esquizofrénicos?
Muchos de los afectados de este programa que han estado contigo, Tomás, te han contado de primera mano cuál es el trastorno que les causa el programa y qué es lo que hace el programa. El programa básicamente en algunos de ellos les hace llegar a través de cierta tecnología neurocientífica, les hace llegar voces directamente a la cabeza, como lo ha comentado Pablo, como lo ha comentado Miguel. Esta es una característica, por ejemplo, de la esquizofrenia, ¿sí? El hecho de decir, escucho voces, ya de antemano, para cualquier médico, si es simplista y se basa nada más en ese dato, ya estará calificándolos como esquizofrénicos cuando no se trata de eso. Se trata de que la ciencia ha llegado a un punto de manejo de la tecnología para introducirse en la mente humana, en el proceso mental, que puede crear, ¿sí?, efectos similares a los de la esquizofrenia particularmente, de la esquizofrenia. También empieza a haber, por ejemplo, digamos, regresando un poco a la definición de la esquizofrenia, delirios. A nosotros se nos adjudica esquizofrenia, pero si te fijas, nosotros no entramos 100% en ese esquema. Te digo, si un psiquiatra valora nada más basándose en el hecho de que estamos escuchando voces o que escuchamos fenómenos en nuestra casa, adentro de nuestra casa, que ese es otro punto que más adelantito vamos a tratar, pero se desata una fenomenología dentro de la casa y que se trata de eso, de que estamos escuchando cantidad de sonidos nunca antes escuchados. Si nosotros vamos con un médico y le decimos eso, nos adjudica con simpleza esquizofrenia, sin fijarse que nosotros, por ejemplo, no tenemos delirios, no estamos hablando de delirios, ¿no? ¿Qué serían delirios? Pues bueno, tener una fijación en un tema en particular o divagar, ser totalmente divagantes, no ser capaces de enfocarnos en una charla, en una plática, no poder mantener una comunicación inteligente, ¿sí? Esas no son características de la esquizofrenia. Y nosotros aquí que nos mostramos ante el público, damos muestras fehacientes de nuestra salud mental al estar narrando con coherencia lo que nosotros estamos viviendo, narrando nuestra experiencia con lucidez. ¿Qué es lo que pasa entonces? Nosotros somos objeto de un abuso que podría llamarse de un abuso utilizando una cierta fenomenología tecnológica. Es eso. Por eso el interés tan importante de los núcleos que nos tienen a nosotros sometidos en adjudicarnos paranoia y esquizofrenia. Por ejemplo, una anécdota conmigo. Cuando empezaban, digamos, a presionarme más para empujarme hacia un comportamiento paranoico, que yo me mostrara desconfianza a los demás, que yo estuviera volteando cuando saliera a la calle, como teniendo precaución de toda la gente, de todo el mundo. Cuando estuvieron presionando para que yo tuviera un comportamiento así, me estuvieron enviando correos electrónicos. Una persona en especial, se supone que era un hombre, y me decía que como ya me había visto en internet y que yo lo había molestado por las cosas que decía, que entonces se iba a vengar de mí, que entonces iba a venir a mi casa y me iba a asesinar como se asesinaban a las personas en las películas en la película de Masacre en Texas o en las películas de Hostal. No sé, Hostel, ¿no? En inglés. Hay una serie de 3, me parece, películas Hostel, donde se trata de una especie de sociedad, ¿no? De sociedad secreta, en donde ciertas personas patológicamente violentas se dedican a dar rienda suelta a sus más salvajes
fantasías y sus más salvajes fantasías son asesinar a alguien, irlo desmembrando poco a poco. Bueno, esa persona que me escribía y me decía que ya me había visto, que estaba muy cerca de mí, que había pasado en algún momento que salí a la calle, me escribió y me dijo, saliste y yo pasé junto de ti, casi te toqué la mano y ni cuenta te diste que era yo, ¿sí? Era esa intención de crearme una paranoia al obligarme a sentir miedo. Pero no solo eso, no solo me pasó con ese individuo, esto fue por correo electrónico. Hubo otro que me habló por teléfono a mi casa y me dijo que alguien le había dicho que yo tenía dinero, que entonces quería que yo le pagara dinero y que si no le pagaba dinero, que entonces me iba a asesinar y me iba a dejar afuera de mi casa en pedacitos, así. O a cualquiera de mi familia me lo iba a entregar en pedacitos en una bolsa. Imagínate el grado de terror que intentaban infundirme para que yo empezara a mostrar ese comportamiento patológicamente desconfiado. Esa es la manera en que a nosotros nos inducen a la paranoia. Yo recuerdo, o sin mal no recuerdo, en el caso de Pablo, o sea, esas voces que le infiltran en la cabeza, era estarlo amenazando todo el tiempo. Igualmente, de la misma manera, que lo van a asesinar, que lo van a cortar en pedacitos, que, bueno, una serie de amenazas de una gravedad tremenda que por primera vez, cuando uno las escucha por primera vez, es un impacto gravísimo. Tan fuerte es el impacto que muchas víctimas deciden irse de su casa, se cambian de casa, cosa que yo les he comentado a muchos de ellos es un error. Es un error muy grande, pero es justificado, porque a final de cuentas explota nuestro miedo para obligarnos a nosotros a actuar. Es explotar nuestro miedo también, ya estamos hablando de terrorismo de parte de la gente alrededor de nosotros, para obligarnos a hacer o dejar de hacer algo. Y de hecho, este terrorismo está previsto en el artículo 139 del Código Penal Federal Mexicano, ¿sí? O sea, nosotros somos objeto de actos de terrorismo para obligarnos a irnos de nuestra casa. Yo sí me espanté muchísimo y tengo por ahí en algún momento, en alguna otra plática voy a mostrar esa foto. O sea, yo me desmejoré terrible. O sea, adelgacé tanto que se me ve, o sea, la cara, se me ven los huesos, se me ve la calavera, ¿no? Porque es grandísimo el impacto que uno recibe al ver el comportamiento enfermo de la gente. Pero a mí me asustaba, pero al mismo tiempo me indignaba, porque decía, ¿cómo me están a mí diciendo que yo estoy loco? Que esta gente no se da cuenta cómo está actuando. La gente alrededor de nosotros, mis vecinos, no se están dando cuenta del comportamiento patológico que ellos tienen y todavía se atreven a decir que yo estoy loca. Una pequeña anécdota, un paréntesis breve. A nosotros nos adjudican locuras, pero por ejemplo aquí, una vecina aquí de esta calle donde yo vivo, hace yo creo que un poco más de un año, ya irán a ser 2 años, con su afán de estar hostigando con ruido en mi casa, puso un tablado en la azotea de su casa, un tablado. Y el ruido impresionante del zapateado en la azotea de su casa se oía en mi casa como si estuvieran brincando y zapateando aquí en mi casa, ¿sí? Esos fenómenos, el ruido que se oye casi en la esquina, que suena en mi casa, ese tipo de fenómenos son de los que nos llenan precisamente para pretender reforzar nuestra supuesta esquizofrenia. Pero son ruidos que ahora sé, son ruidos de archivo, Tomás. Son ruidos, tienen pues un archivo enorme de ruidos y de efectos también, ¿sí? Porque estamos hablando de altísima tecnología. Entonces a nosotros se nos llena la casa, nuestra casa, que como te dijo también Pablo, nos invaden, allanan nuestro domicilio, ¿sí? Una entrada ilegal
de gente aquí para estar haciendo instalaciones en el lugar donde nosotros estamos. ¿Qué tipo de instalaciones hacen? Bueno, yo no puedo saber, digamos, 100% qué tipo de dispositivo, pero me consta que fue un dispositivo que pegaron en las paredes y que gracias a esos dispositivos es que estoy recibiendo yo todo el día, de todos los días desde que esto empezó, una serie de ruidos de todo tipo. Se pueden escuchar, y todos los hemos escuchado, ruidos de sierras eléctricas. Uno se asoma a la ventana y nadie está trabajando. Afuera no se escucha nada, se escucha dentro de la casa. Por ejemplo, pasos. Aquí en mi casa se escuchan pasos, como si no viviera yo sola, como si alguien estuviera en el piso de arriba caminando, o en el baño, cuando yo entro en el baño, como si alguien estuviera caminando en el baño, o si estoy en mi cuarto, se oye en la azotea sobre mi cuarto. Pero son sonidos, no hay efectivamente nadie, pero ese tipo de fenomenología, que no es otra cosa más que tecnología, todo eso nos los obligan a vivir. Nos obligan a vivir, a estar escuchando las voces de los vecinos de junto, cuando nunca antes se escuchó ni su televisión, nunca antes se escuchó la voz del vecino de junto, ni el de este lado, ni el de atrás, de ningún lado, no se escuchaba nada. Pero hoy, por ejemplo, si yo estoy aquí en este cuarto, que es donde trabajo, todo el día se está oyendo, incluso cuando descargan el depósito de agua del baño, del WC. Antes nunca se escuchó, ahora sí se escucha. Antes nunca se escuchó el correr del agua, nunca jamás antes se escuchó el correr del agua por las tuberías. Ahora se escucha todos los días el correr del agua de las tuberías. Hay un fenómeno que utilizan mucho, que es la inteligencia artificial, y la inteligencia artificial, digamos, aplicada en nosotros, es lo que nos crea mucha de la fenomenología y trastornos que afectan nuestra percepción desde nuestra mente. Pero también se utiliza con los animales. En mi casa, en mi caso, se utiliza la inteligencia artificial sobre los animales, y hay unos comportamientos extraordinariamente anómalos de los animales. Por ejemplo, en el año pasado, todo el año pasado prácticamente, de repente empezó a llegar un solo pajarito, uno. Llegaba a mi ventana de mi cuarto y empezaba a estar con el pico golpeando la ventana. El pajarito duraba el día entero viniendo a picar la ventana, sí, pero así como desesperado el animalito, golpeando todo el día la ventana. Bajaba yo a la sala y el pajarito bajaba a estar picoteando el vidrio del ventanal de la sala, pero se movía, digamos, cambiaba el pajarito según donde yo estaba. Esto es un manejo injusto y cruel de los animales en este sistema, porque ese pajarito seguramente hubo un solo día que estuvo 12 horas, desde las 7 de la mañana que yo me levanté, empezó a sonar hasta las 8 de la noche, estuvo golpeando con su pico la ventana. Ese animalito debió haberse muerto ese mismo día, porque no paró. En todo el día no paró, estuvo golpeando con su pico la ventana. No es un animal, no estamos hablando de un pájaro carpintero, no, sino de un pajarito de estos de arbolito, de esos pajaritos pardos, color café pardo. No son animales que tengan un pico diseñado para estar golpeando, como si lo está el pájaro carpintero, que tiene un pico especialmente diseñado para estar golpeando la madera de los árboles y lograr hacer agujeros. Estos pájaros de arbolito no están diseñados para eso, su pico es muy pequeño. Ese pobrecito animal debió haber muerto ese mismo día, porque ha de haber reventado su cabeza, ha de haber reventado su estructura ósea tan frágil de ese animalito tan pequeño. Eso ocurrió con el pájaro. Y también se oye, ¿sí? A veces he cachado que sí es el sonido de un pájaro real,
pero se oye aquí en este cuarto un pájaro que, por ejemplo, si yo me quedé dormida a veces, si no tengo otra cosa que hacer y estoy viendo televisión, me da sueño aquí, me quedo así como recostada así y me duermo un ratito. Bueno, se oye el pajarito que está roncando. O sea, imagínense nomás, no puede pasar, no pasa. Pero en esta fenomenología de inteligencia artificial, en esta fenomenología de manejo tecnológico de los seres vivos, de las personas, se vive todo esto. Y todo esto que nosotros, de lo que nosotros somos testigos, es lo que se intenta ocultar detrás de la presunta esquizofrenia. ¿Sí? Básicamente, digamos, es uno de los puntos a atacar que me parece muy importantes. ¿Alguna duda? ¿Alguien tuviera alguna duda al respecto? Ok, a ver qué dice ahí. Humandata dice, la paranoia también puede estar asociada con el comportamiento de abducciones extraterrestres, quieres decir. Ajá. Eso sería Mira, otro tema. Lo que dice en internet las fuentes oficialistas, ¿no? Es que mucha gente que dicen ser target individuals también dicen ser abducidos por extraterrestres. ¿Es eso verdad? ¿O es no. Qué bueno que tocas ese tema, Tomás. Hay dos puntos bien importantes en cuanto a toda esta fenomenología y la explicación que a veces, digamos, equivocadamente le quieren dar las propias víctimas de este programa. Aquí, en el programa de inteligencia y contrainteligencia que maneja tecnología militar, que maneja tecnología de inteligencia artificial, estamos hablando de eso, de ciencia, estamos hablando de tecnología. En ningún momento estamos hablando de extraterrestres ni nada de eso, pero de acuerdo a la ideología, de acuerdo a las creencias también de cada persona, es que se dejan ir sobre explicaciones como esas que y tengo que decirlo con un poco de vergüenza, me molesta que hablen así de este problema, porque es la forma más sencilla para que nos descalifiquen. Es la vía rápida para que nos descalifiquen, que hablemos nosotros de extraterrestres. Otra cosa también, aparte de los extraterrestres, está la parte parapsicológica, paranormal. Se crea, ¿sí? Digamos, dentro de este programa, la idea de que esto viene de Satán. Satanás es el responsable de que ocurran todas estas cosas. No, aquí no estamos hablando ni de Dios ni de Satanás. No estamos hablando del mundo paranormal, no. Estamos hablando de inteligencia artificial, estamos hablando de tecnología espacial, estamos hablando que este programa tiene la capacidad dentro de todos los tipos de tecnologías que utiliza, tiene la capacidad de utilizar la energía tal cual, así crearla de la nada, del aire, crear energía, por ejemplo, para abrir o cerrar una ventana. ¿Sí? A mí me ha ocurrido, voy a tratar de voltear un poco este mueble, ¿sí? Donde está esta cortina, allí, ese es un ventanal, es una ventana grande, muy grande, ¿sí? Si se ve allí, se alcanza a ver cómo está la mitad, ¿no? Está el poste de aluminio. Bueno, esta ventana, así como es de grande, tiene aproximadamente más de 2,5 metros de alto, ¿sí? Y tiene aproximadamente, que serán como 3 metros de ancho. Así tal cual está de grande esta ventana. En una ocasión estaba yo en la azotea, estaba yo lavando la ropa y de repente oí que algo que se golpeó, pero fortísimo. Oí un golpe muy fuerte. No supe a qué atribuirlo, no supe. Cuando bajé, esta ventana estaba cerrada. Ese había sido el golpe que sonó, que tuvo la capacidad de mover
esta masa que no prestaba resistencia, puesto que las ventanas tienen unas carretillas para facilitar que se abran y se cierren. Pero qué fuerza la impulsó para que se cerrara sola, y se cerrara sola, pero de un golpe fuerte. Estamos hablando del manejo de la energía. Estamos hablando del manejo de la temperatura a voluntad. Curiosamente, muchos de nosotros nos hemos quejado de que de repente nos da mucho calor, ¿sí? De repente nos da mucho calor, de repente nos da mucho frío, nos empezamos a sentir extraños. ¿Y qué es lo que está pasando? Pues que están manejando la temperatura tanto de nuestro cuerpo biológicamente como de nuestro entorno, ¿sí? Y eso es ciencia pura, es tecnología pura, ¿sí? Nos están provocando deshidratación, lo ha dicho Enrique en los Estados Unidos, desde Yakima. Nos provocan deshidratación. Yo en una ocasión, cuando recién me empezó a pasar todo esto y que empecé a percibir el manejo biológico de mi cuerpo, una noche me desperté, pero empapada, así empapada de exprimir mi pijama, así, pero completamente empapada de sudor. ¿Cómo se explicaba tal cosa si a mí nunca me había ocurrido algo así? Mi cama estaba empapada, mi cama era un charco. ¿Qué había pasado durante esas horas de sueño? Pues que me provocaron, ¿sí? Que mi cuerpo, a través del manejo de mi temperatura, expulsara una enorme cantidad de agua. No se volvió a repetir ese fenómeno, lo viví como en 2 ocasiones. Pero estamos hablando del manejo externo de la temperatura, tanto de nuestra humanidad, de nuestro cuerpo, como de nuestro entorno. De este otro lado, no sé si se han fijado, en otros momentos se alcanza a ver la orilla, un cuadro. Un cuadro es una artesanía hecha a mano por un artesano mexicano. Cuando la compré, la mandé enmarcar porque me gustó el tipo de tejido, es de papel de corteza de árbol, se llama mate. Me gustó el tejido y lo colgué porque me gustó para decorar, simplemente me gustó. Con esa necesidad que tienen las personas que nos tienen a nosotros, digamos, custodiados, que nos tienen observados para estarnos obligando a vivir la fenomenología del programa, un día repentinamente estaba yo sacudiendo, y al sacudir ese cuadro me di cuenta que tenía una parte, una condensación importante de agua. Estaba exhumando agua, algo imposible porque es una corteza de árbol seca, ¿sí? Está seca, comprimida y seca. No había manera de que estuviera exudando líquido, y sin embargo estaba el vidrio empañado de líquido que estaba exhumando este trabajo artesanal. Muchas cosas en este momento, dije algunas cosas, miren, yo aquí se los he dicho y se los digo y se los declaro siempre, yo maldigo mucho, muchísimo, precisamente porque vivo toda esta cantidad de barbaridades, y lo hacen con la intención de que uno pierda sus cosas de valor o sus cosas que uno estima, o incluso a las personas que atacan a las personas que son cercanos a nosotros, con esa intención de que nosotros vivamos pérdidas en todos los aspectos, en el aspecto emocional, en el aspecto social, en el aspecto material. O sea, para nosotros este programa, ¿sí? A nosotros nos impone pérdidas. Y a base de tantas pérdidas, se supone que nosotros vamos a caer en un estado de depresión, nosotros vamos a caer en un estado de ansiedad, nosotros vamos a caer en un estado de desesperación que nos conduzca directamente al suicidio. Estamos hablando entonces de que este programa, ¿sí? Nos maneja de todas las formas posibles para incidir directamente en nuestro ánimo, en nuestros sentimientos, en nuestras emociones. Por eso es que se maneja tanto las locuras, precisamente por eso, ¿sí? Hay una interacción directa entre todo lo que nos obligan a vivir tecnológicamente, con todo lo que nos obligan a sentir como personas,
con el daño que han creado en nuestra relación social, en nuestra relación laboral, para que nosotros no tengamos ingresos, para que nosotros no tengamos la manera de seguir teniendo una forma lícita, legal, honesta de vivir, y a través de eso nos lleven directamente a la desesperación, a la depresión y al suicidio. Entonces estamos hablando de que este programa está destinado a hacer un homicidio, así, tal cual, simple y llanamente, un homicidio, pero va a ser un homicidio en el que los responsables del homicidio no sean mencionados para nada, para que los responsables de ese homicidio queden impunes, como que pues ellos nada más vieron que nosotros estábamos tristes, nada más vieron que nosotros estábamos enojados, nada más vieron que nosotros teníamos, no sé, algún tipo de conducta paranoica, quizá esquizofrénica. Eso fue lo único que vieron, pero no se enteraron de más. No, aquí no hay eso. Aquí el programa de inteligencia y de contrainteligencia reúne a nuestro grupo social y lo pervierte. ¿Qué les está dando a cambio? ¿Qué les está ofreciendo a cambio de cometer un miserable homicidio? Es muy poco, realmente. Hay algunos afectados de este problema que dicen que se les paga dinero, ¿no? Recién mantenía yo una discusión un poco acalorada con otra víctima que conozco, está en Sinaloa, porque dice que entre las personas que la acosan a ella, cuando ella los escuchó, decían que les daban, o sea, que les pagaban con pagarés, que les firmaban pagarés. O sea, en esto no hay pagos abundantes, no hay pagos estratosféricos, no. Son cosas miserables. Aquí a mis vecinos yo lo que he descubierto, y de veras que yo siento a veces más vergüenza que ellos, o siento vergüenza por ellos, porque su pago para que participen mis vecinos en el homicidio que tienen que cometer conmigo, les permitieron robarme la electricidad. Pagan cuando su factura tendría que ser de aproximadamente, no sé, 300 o 400 pesos mexicanos, que vendrían siendo unos $20 más o menos, pues están pagando 80 pesos, ¿no? Están pagando, o sea, menos de $1, ¿sí? Cuando tendrían que pagar 20, están pagando 1. Y yo soy la que estoy pagando la electricidad por ellos. Mi factura se fue a los cielos, mi factura un buen día. Tuve que estar metiendo escritos a la Comisión Federal de Electricidad para que se corrigiera el problema. Se corrigió parcialmente, porque todavía mi factura está llegando alta, porque todavía hay un consumo reconocido que no se puede zafar de mí, todavía no, pero los demás siguen pagando 50, 60, 80 pesos, o sea, menos de $1 de consumo de electricidad, pero ya no directamente colgados de mí, sino que la propia empresa de electricidad mexicana les ha permitido colgarse de cualquier otra toma para que ellos sigan teniendo un beneficio a costa mía, para que ellos sigan participando de este delito que va a ser o pretende ser un homicidio. Diría el presidente de México que los han maiceado, ¿sí? ¿Qué significa eso? Que como a las gallinas les aventaron poquito de alimento para tenerlos haciendo lo que querían que hicieran. Eso es lo que hacen. Uno de los pagos a mis vecinos que participan de este homicidio indirecto es mi electricidad, y otra, mi internet. Mi internet en manos de la mafia de transporte, en donde está enquistado la persona que a mí me pone en esta situación. Curiosamente, nada más un paréntesis también, la persona que a mí me mete en este programa lo vi el jueves pasado, el martes pasado, el martes de esta semana. Y me dio mucha risa porque el hombre anda tapado con anteojos de sol, trae una cachucha para que no se le vea que es pelón, que no se le vea la pelona, anteojos de sol, y trae una chamarra así,
así anda el individuo, así. Se anda escondiendo de la policía porque ahorita están ya expidiéndose requerimientos, está en investigación mi situación. Se lo agradezco a las autoridades que ahorita están movilizando mi asunto. Pero este individuo escondido, ¿sí? Ahí está el origen del problema. No es esquizofrenia, no es paranoia, no es el diablo, no es Dios, no son los extraterrestres. Es una tecnología militar, ¿sí? Que cuenta con todos los desarrollos, ¿sí? Más sofisticados que hay en el mundo, ¿sí? Aplicados con un solo fin, la destrucción de la persona objetivo del programa. No sé si haya alguna otra cosa que quieran comentar. Gracias, Lourdes. A ver. Pues no hay más preguntas en este momento, pero en los otros programas anteriores dijiste que, como decía otro afectado, ¿no? Que la empresa mexicana de electricidad, que eso ellos no eran, pero ahora dices que sí están implicados de alguna manera. No, sí. Pero usan también sus aparatos como dice algún otro afectado. Mira, es que aquí, y qué bueno, mira, que mencionas este asunto. Yo tengo o mantengo una diferencia de criterio muy importante, sobre todo, por ejemplo, con Miguel, que él sostiene, pero así defiende el hecho de que existe un radio particular de que posee la Comisión Federal de Electricidad, a través del cual se supone se hace todo este daño. No es posible, no es posible. Yo no quiero de ninguna manera, digamos, descalificar a Miguel, no, lo reconozco y valido su papel como afectado de este programa, pero está equivocado cuando menciona un aparato en especial. Él habla de un radio de baja frecuencia, tipo base, le llama él, de comunicaciones de la Comisión Federal de Electricidad. Un radio, su propia estructura de un radio no permite, ¿sí? El monitoreo y el análisis o decodificación de las ondas cerebrales, no. Para eso se requiere un equipo específico destinado precisamente a la decodificación de las ondas cerebrales, lo que no puede hacer ningún radio de ninguna manera. Digamos que Miguel dice que el radio es robado de la Comisión Federal de Electricidad. Si ese radio fuera de tales capacidades, yo dudo mucho que la Comisión Federal de Electricidad permitiera que ese radio fuera robado y dejarlo ahí perdido, ahí que lo use quien lo use, no importa. No puede ser así, no es así. No, ahí hay un error de interpretación muy, muy importante y yo creo que en este caso, y yo invitaría a Miguel con el fin de que nosotros lleguemos todos a una lucha en conjunto, a una unidad para derrotar este abuso que se comete con nosotros utilizando tecnología de punta, tecnología militar. Nosotros tenemos que despojarnos de ideas, ¿sí? Por eso decía yo, es que no se trata de extraterrestres, no se trata de Satanás, ni se trata de Dios, ni se trata de los extraterrestres, no. Se trata de tecnología desarrollada al paso del tiempo, ¿sí? Se ha ido al espacio, se conoce, digamos, una atmósfera distinta en el espacio y el manejo de la energía en el espacio. No sabemos nosotros qué de esas ecuaciones, ¿verdad?, que se puedan estar estudiando por allá en una atmósfera diferente a la de la Tierra. Quién sabe aquí
cómo las puedan utilizar. Y a mí me suena a manejo total, absoluto de la energía, como aquí en este cuarto ahorita, no hay más que oxígeno y CO2, lo más que puede haber. Pero a partir de ese CO2 y de ese oxígeno, muy probablemente ya se puede generar un tipo de energía en particular, ¿sí? Y que sirva, que tenga fuerza, que tenga una energía, que tenga un valor específico, quizás hasta una masa, no sabemos. Yo no soy científico, pero digamos, lo poco que yo he aprendido en los campos de la ciencia, aplicados a lo que yo veo aquí, a la fenomenología que se despliega aquí, yo estoy viendo avances científicos, sí, de nivel espacial. Yo veo aquí avances tecnológicos de nivel espacial. Entonces, no estamos hablando de un radio, no estamos hablando de, ¿qué te diré? No estamos hablando de, pues no, de ninguna otra cosa. Yo, mira, permíteme compartirte, Tomás, una imagen, una imagen, deja encontrarla. Es una imagen de una terminal que se encontró aquí en el domicilio de uno de mis vecinos, donde se hizo una revisión ministerial. Vino la policía de investigación a ese domicilio para ver qué relación había con la electricidad, con mi electricidad. Se encontró allí una terminal, ¿sí? Una terminal aparentemente de cómputo. La terminal tiene unas características que permiten ver que no es una computadora cualquiera. No es una computadora, no estamos hablando de una terminal cualquiera para hacer trabajos escolares. No estamos hablando de una computadora para hacer ¿qué te diré? Para hacer un trabajo cualquiera como los que se desarrollan hoy en cualquier lugar. Hoy para todo se utiliza una computadora. Esta computadora tiene características particularísimas que quisiera ayudarte a compartirlos a los demás, compartiendo la pantalla. A ver, deja ver si ya abrió. A ver, déjame crecerla si es posible. Mira, te voy a compartir mi pantalla. No sé si pueda crecerla o cómo se crece o cómo. Puedes compartir pantalla, pero tienes que apretar el botón abajo donde pone compartir. A ver, compartir, le oprimo el botón, compartir pantalla, y luego dice compartir pantalla, no volver a mostrar, compartir pantalla. Tienes que elegir compartir pantalla completa, compartir pestaña o compartir ventana. Ay, Y luego apretar compartir. bueno, dejo lo intento de nuevo porque lo estoy haciendo, pero no me permite compartírtela. A mí me aparece aquí, compartir, a ver, ventana. A ver. Uy, pero no me permite compartirla, fíjate. Porque es importantísimo que ustedes puedan ver esto, porque ahí está el secreto. Nosotros tenemos alrededor nuestro terminales. Si no, pásame la imagen por Twitter o lo que sea y yo la comparto. Ah, ok, deja lo intento. Entonces, para que sí, porque a mí me parece de enorme importancia que quienes nos están viendo ahorita vean esta terminal que se encontró aquí, y se han encontrado además, hay cables de fibra óptica que están directamente relacionadas, digamos, a ver, permíteme,
abrir. A ver. Aquí te mando por Twitter la terminal. Ese es el CPU. Mandaste por Twitter, ok, vale. Ok, ahí está la foto. Ajá. Vale. Ok, mira, si me permites, mientras en lo que tú muestras esta, déjala por favor allí. Quiero mostrarte la terminal. Mira, aquí va lo que es la computadora completa. Y así Ok. es como ocurren las cosas. Te mandé ya la otra. Te ¿Y mandé esto lo mandaste ahora? Esto se encontró, este es el CPU y se ve, obviamente, la foto la tomaron a propósito, oscura, porque si te fijas se ve una cantidad enorme de cables no habituales en un CPU cualquiera. Si observas, yo alcanzo a contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, como 8 cables, así, digamos, muy pobremente, digamos, ¿sí? Pero se ve que tiene una gran cantidad de cables. Yo que trabajo con computadoras de todo tipo desde hace muchos años, nunca he visto una que tenga tal cantidad de cables. Ninguna. Ninguna. Nosotros todos, nuestras computadoras tienen conectado un mouse, tienen conectado un teclado, tienen conectada una impresora, ¿te gusta? Y eso es todo. Yo utilizo un pedal para hacer transcripciones de texto, que sería otro cable, pero que no se conecta al CPU, sino se conecta a una unidad USB y en el caso de mi computadora las tiene en el monitor a un costado, ¿sí? Una terminal que tengo, digamos, un poco más antigua, las tiene las conexiones USB enfrente, ¿sí? Si te fijas la cantidad de cables que tiene. Y de ese domicilio me roban electricidad, ahí se ubica la dirección de mi señal de Wi-Fi. No se ubica en mi casa. Mi Wi-Fi aparece si yo lo trato de localizar con un localizador de redes Wi-Fi, aparece en ese domicilio. Ahora la terminal. Vamos a observar la terminal. Ahí está. Aquí está, se ve más claramente todo el cablerío del CPU, ya visto a mayor distancia. Fíjate en el monitor, tapado con un trapo. Fue tapado con un trapo y la foto, a propósito, está tomada a oscura. Si te fijas, el primer detalle es que ese monitor no tiene enfrente un teclado, no tiene teclado. No es laptop, obviamente no, pero tampoco tiene un teclado. Sí se ve, ¿verdad? Es obvio que no tiene un teclado. Sin embargo, sí se observa que a su derecha hay un teléfono con una antena. El teléfono tiene una antena. Es un teléfono tipo militar. Los teléfonos con antenas son militares. ¿Sí se observa? Los teléfonos con antenas son militares. O sea, aquí, ¿a quién creen que van a engañar? Esa es la forma en que nos tienen a nosotros creada toda la fenomenología que nosotros recibimos. Pero eso es solo en un domicilio, ¿sí? Tengo otras fotos, ¿sí? De otro domicilio más adelante, donde la propia Comisión de Electricidad los conecta al cable aéreo y es fibra óptica. Y adentro tienen unas, ¿qué será? Como 2 cables que se supone que van a tener que conectarse a una terminal. Esa terminal, ¿qué tiene que ser esa terminal? Que lleve esos 2 cables de fibra óptica adentro de ese domicilio.
tengo muchísimas cosas a la fecha y que voy a ir presentando cuidadosamente a la autoridad ahora que me los está requiriendo. Porque ahí está el secreto de cómo es que a nosotros nos tienen atosigados con ruidos, con fenómenos, digamos, de sonido, ¿sí? Fenómenos de espionaje, también espionaje, ¿sí? O sea, todo ese tipo de cosas, todo lo vivimos nosotros gracias a equipos así, gracias a equipos que les son facilitados a los vecinos, ¿sí? Los vecinos, por eso es que sí se puede considerar que son partícipes directamente de este homicidio que están intentando cometer con nosotros, pero no es solo el homicidio, sino todo el proceso que va desde nuestra descalificación mental, ¿sí? Desde la difamación que vivimos hasta todas las consecuencias de todo ello. Yo sí invitaría a quienes ven esto que analicen esta terminal. Esta terminal no es normal. Esta terminal no es una terminal habitual. El grosor del monitor, o sea, el ancho del monitor, ¿sí? O sea, eso es de llamar la atención, ¿sí? Ya es de llamar la atención. Si observas esos detalles, Tomás, yo creo que sí son más que evidentes, ¿no? Esos vecinos tienen que explicar qué es esto y se los va a tener que requerir la autoridad, ¿sí? Ahí está, esto fue el resultado de una diligencia ministerial, ¿sí? De la autoridad de investigación. Y así, o sea, nosotros vamos a tener que ir llegando ahora sí que echándole nosotros toda la voluntad y todas las ganas de resolver este asunto, pero por la vía que sí corresponde, porque estar pensando que es un radio de la CFE, ¿dónde está ese radio? ¿Quién lo tiene? ¿Quién lo ubica? Bueno, siquiera hay que saber que ese modelo existe. ¿Cuál es su número de serie, número de modelo? Para decir y afirmar que existe, ¿sí? Eso es importantísimo. Si nosotros vamos a afirmar algo, yo creo que nosotros tenemos la obligación de probar que eso verdaderamente existe. Y en el caso de las investigaciones que se están llevando a cabo a raíz de mis denuncias, ahí está el resultado. Y eso es lo que está apareciendo. Hace el año pasado, como por junio, cálculo del año pasado, hice yo un arreglo de electricidad aquí en la casa, porque de repente tuve un cortazo y tuve que llamar a un experto electricista, es un ingeniero muchacho, y vino a arreglar. Cuando estaba arreglando aquí, encontramos que el vecino de aquí junto, cuando yo moví un cable aquí, en mi caja, en la mía, en mi caja de cables, se le fue la luz al señor de aquí junto. Cuando le fuimos a tocar al señor a ver qué había pasado, qué habíamos hecho, que se le había ido la luz, el señor nunca quiso salir. No salió y el ingeniero estuvo toque y toque y toque la puerta. El vecino no se atrevió a salir. ¿Por qué no lo hizo? ¿Cuál es el miedo de ese vecino de salir y decir, oiga, sí se me fue la luz? A ver, yo decirle al ingeniero, por favor, ingeniero, puede revisar cuál es el desperfecto, cómo están las cosas entre su casa y mi casa. El señor no salió, nunca salió. Y estaba ahí. Y después le dijo al ingeniero, ya después que lo vio, que se había quedado dormido. ¿Sí? Pero ahí está todo, Y ahí se ve claramente cómo la Comisión Federal de Electricidad aquí en México está metida hasta el pescuezo en esto. ¿Sí? Yo ya tengo muy encaminadas también las investigaciones por ahí y bueno, no puedo comentar ahorita mucho, pero voy a atacar fuertemente por ese lado, porque sí, en efecto, en eso sí estoy de acuerdo con Miguel, algo con la Comisión Federal de Electricidad se cocina de este programa. La Comisión Federal de Electricidad sí hace
hace la instalación necesaria para que toda la energía que nosotros recibimos en el cuerpo, todo lo que se concentra aquí dentro de nuestra casa, todo ocurre simplemente haciendo cambios en nuestra instalación eléctrica, ¿sí? Todo eso tiene que ver. Entonces, sí estoy de acuerdo con Miguel en ese aspecto, en que la Comisión Federal de Electricidad está muy involucrada, pero toda esa fenomenología que se crea allí, para nosotros significa que nos quieran adjudicar locura, una esquizofrenia que no existe en nosotros, ¿sí? Una esquizofrenia que no tenemos, pero toda esa fenomenología creada con electricidad nos la quieren hacer pagar como si fuera una esquizofrenia y aparte de todo, nos la quieren tratar médicamente como si fuera una esquizofrenia. Otra cosa, las primeras veces que yo fui al Ministerio Público a denunciar todo lo que pasaba, lo primero que hicieron en el Ministerio Público fue pedirme que me hiciera una valoración psicológica. ¿Cuál es la razón de que la autoridad judicial, ¿sí? Me pida a mí una valoración psicológica si yo le estoy denunciando robo de electricidad? ¿Por qué me pide una valoración psicológica? Ahí está el punto. Ahí está, yo creo que, digamos, sin ser arrogante, sin ser presuntuosa, yo creo que he llegado al fondo del asunto. Y es, como lo he dicho, un abuso de autoridad protegido detrás de la seguridad nacional. Así lo estoy persiguiendo y aprovecho para desde este foro pedirles a todas las víctimas de este abuso de autoridad que vengan aquí a México este próximo 19 de octubre. Es de vital importancia. ¿Por qué? Porque el presidente que tenemos ahorita, Andrés Manuel López Obrador, está decidido a reformar al Poder Judicial y está decidido a reformarlo porque ha sido un nido de corrupción. Ayer en el grito de independencia dijo, muera la corrupción. Y el Poder Judicial está podrido en corrupción. Y el Poder Judicial es el que permite que esto pase, ¿sí? Es como su manera secreta y favorita para quitarse a sus enemigos y los de su familia, sus familiares, de sus amigos, ayudarles a quitarse a sus enemigos, metiéndolos en este programa, así de sencillo. Los meten en este programa y ya los dejan olvidados a que se muera uno. Y a que se muera uno bajo tortura. Y esa es otra de las cosas que el presidente de México dijo recientemente. Dijo, aquí en México no se tortura, ya no se tortura. Nosotros, los afectados de este programa, tenemos que presentarnos ante él y sacarlo de su error y mostrarle cómo se tortura todavía en su administración. Y cuántas gentes en la República Mexicana estamos siendo torturadas en su administración sin que él lo sepa, o a lo mejor esté engañado respecto a por qué estamos siendo nosotros tratados de esta manera. Yo creo que puede ser eso, que lo estén engañando y que le digan, no, es que estas personas hicieron tal y tal y tal y tal cosa, y se nos señale a nosotros sin que se nos dé a nosotros la oportunidad de expresar la realidad, o de expresar por lo pronto la realidad desde nuestro lado, ¿sí? Yo creo que el presidente está siendo engañado, no tiene la realidad tal cual es y tiene que escucharnos a nosotros para que la conozca y sepa que aquí en México, en su administración, estamos habiendo cientos de personas torturadas en nuestro propio país, ¿sí? Y esa tortura la está encubriendo el Poder Judicial. Y nosotros allí le vamos a ayudar al presidente a que resuelva dos problemas: que siga atacando la corrupción en el Poder Judicial, ¿sí? Por otro lado, que termine con la adjudicación de este programa escondido detrás de la seguridad nacional y que nos ayude a llevar este problema al Congreso y que se legisle desde el Congreso mexicano
¿A quién se le puede imponer este programa? ¿Sí? Se tiene que poner candados a la imposición de este programa de contrainteligencia, porque de lo contrario va a seguir habiendo gente tomada ilegalmente en este programa para matarla bajo las torturas más viles que puede haber. Porque a nosotros, y tú lo has oído, nos cocinan con no sé qué clase de irradiaciones, pero nos cocinan el cuerpo, nos cocinan prácticamente, literalmente, nos cocinan el cerebro con no sé qué tanta clase de emanaciones entre energías, entre químicos, entre una gran cantidad de tecnologías biológicas y tecnológicas que es injusto. Es verdaderamente, es un delito de lesa humanidad. Yo espero que una vez hablando con el presidente y enseñándole nosotros las pruebas que tenemos, quienes las podemos aportar, de cómo es que se lleva todo esto a cabo, el propio presidente diga, esto no vuelva a pasar más en este país, ¿no? Y que se regule y que el Congreso tenga que poner candados a la imposición de este programa. Y por lo pronto también a todas las personas que hayan decidido voluntariamente participar en un homicidio, sean procesadas penalmente. Porque lo único que se crea con este programa es una sociedad enferma, es una sociedad patológicamente enferma decidida a asesinar por cualquier cantidad de pesos, ni siquiera una cantidad que valga la pena, sino unos cuantos pesos. Y eso es algo, es la peor perversión creo que puede haber, ¿no? Social, que la gente ya incluso nada más por diversión se esté prestando a cometer un homicidio de esta manera. Y yo digo por diversión porque en el caso mío había ocasiones cuando me estaban, no sé, quemando las entrañas, que sentía yo verdaderamente que me moría, pero sentía el calor, o sea, una que me estaba quemando por dentro y un dolor infame en las entrañas, y oía cómo se estaban riendo hasta los niños, Tomás, hasta niños carcajeándose cuando yo estaba, ay, ay, y que me quejaba, y afuera en la calle, cualquier chamaco, ay, 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 como si fuera un chiste, estar viendo cómo se tortura a una persona. Y esto lo debe saber el presidente, porque están haciendo, no niños sanos, están haciendo asesinos en serie, están haciendo asesinos crueles, se están gestando asesinos crueles en la gente que está involucrada en este programa de seguridad nacional. Muchas gracias, Lourdes. Y bueno, pues yo creo que llevamos casi hora y media. No sé si hay más cosas que quieras explicar. Pues yo quisiera más bien preguntarte, en este caso a ti, si no tenemos muchas preguntas de la gente, si tú tuvieras alguna duda que sientas que algo que no hubiera quedado como muy claro o que hubiera o que quedara algún tipo de duda respecto a cómo ocurre toda esta situación, con todo gusto, pregúntame. No, yo la única que tenía, pues esa que has dicho antes de la compañía eléctrica, pero más que eso, pues no. Lo que dice Gladys Honoria es muy cierto. O sea, están haciendo niños psicópatas, efectivamente. Mira, cantidad, Pero todos ¿cómo es nosotros, eso de que hay niños que participan en el programa, pero niños de qué edad? de todas las edades, de ¿Y les todas las pagan por participar o cómo? No, no, ya para ellos, o sea, si yo lo explico desde lo que yo veo aquí, si sus padres alegremente están vigilándome a mí, ¿sí? Obviamente saben junto con sus hijos
que están cometiendo una ilegalidad, pero saben que no les va a pasar nada. Entonces, para esos niños, desde niños de 6, 7 años hacia arriba, lo ven como un juego, como si fuera una diversión. Por ejemplo, salen, digamos, ya los niños sabiendo por sus propios padres que yo soy una vecina a la que tienen que estar molestando, salen los niños y vienen y estar pateando aquí el balón y agarrando mi casa, mi zaguán de portería, ¿sí? O, por ejemplo, ayer que estaban tronando cohetes porque fue fiesta patria, aquí enfrente de mi casa sonaban que estaban tronando los cohetes, no se van al despoblado, que está aquí a unos pasos, está una calle sin pavimentar y ahí, alegremente pueden estar tronando lo que quieran, no, es aquí enfrente de mi casa, ¿sí? Los vecinos de junto que tienen hijos, los hijos están pateando con los pies las paredes para que suene aquí adentro de mi casa, ¿sí? O sea, todos los chamacos están participando de todo esto y no importa su edad, no importa, para nada. El chiste, saben que los niños saben que tienen que hacer toda clase de ruidos y los sacan a hacer ruidos. Hay, por ejemplo, aquí junto unos niños pequeñillos como de 2 años por ahí y los ponen a gritar, salen aquí afuera de mi casa a gritar nada más a gritar, así, pero como si fueran, no sé, bocinas, a gritar nada más, puro gritar, a ver, grita, a gritar, a gritar. ¿Cuál es la función de todo ese ruido, de todos esos gritos? Es sensibilizarnos a nosotros, hartarnos de todos esos ruidos que se repiten todos los días y a todas horas, ¿sí? De esa manera es que se supone que vamos a estar nosotros enojados, irritados, de mal ánimo y vamos a salir a estar peleando con la gente. Yo no lo hago, pero sí, digamos, observo, tomo nota, ¿sí? Estoy pendiente de quiénes son, nada más, es lo único. Yo no les digo nada, los dejo hacer lo que quieran hacer, pero la función de ellos para con nosotros es estarnos teniendo atosigados todo el tiempo con ruido. Esa es la función. Dentro de este programa, tenernos atosigados por ruido. Sí, sí, los van deshumanizando, bien dice Gladys, sí. Se deshumaniza la gente, pierden toda sensibilidad a los chamacos desde pequeños y están haciendo unos sociópatas, mínimo, unos sociópatas que en su momento, digo, si se hacen peores, pues hasta su propia familia va a pagar las consecuencias, pero mientras tanto somos nosotros y creo que eso debe terminar. Perfecto, pues bueno, muchas gracias. Terminaríamos aquí el programa, pero bueno, ya haremos más programas sobre estos temas. ¿O a ti qué te va bien? ¿Los viernes o Sí. te da igual? No, sí, para mí sí mejor los viernes, mucho mejor. Viernes, a ver. Por ejemplo, viernes. El viernes 21 de octubre a las 10 de la noche, de ahí de 21. Ciudad de México, ¿te iría bien? Sí, sí, podría ser, sí. Sí, vale. A las 10 de la noche. ¿Es muy tarde? Pues no sé, si se puede antes, mejor, pero si no, está bien. Podría ser. Entonces nos iríamos al viernes 28. ¿Qué quieres, a las 8? Sí, a las 8, viernes 28. O a las 7 puede ser también. Pues a las 7, si es el 28, que sea a las 7, y a ver si ya tenemos noticias después de nuestro evento el 19 de octubre, que por favor, sí invito a todos los afectados de este programa de inteligencia, de contrainteligencia, escudado en la seguridad nacional, para todos los afectados que vengan a México. Es el momento de informar al presidente lo que está pasando, que sí hay torturados en México, sí los hay, somos muchos, somos una cantidad muy importante de personas que estamos siendo torturadas
y la tortura la encubren las propias instituciones federales y nos impiden a nosotros que recibamos justicia ante esta barbaridad. Por favor, no dejen de venir, es importantísimo. No tengan desconfianza. Lo peor que podemos hacer es generar desconfianza con que si el presidente lo sabe, si el presidente es parte del mismo programa, él está enterado. No, no. Hay cosas que no se les informan, hay cosas que se les informan amañadamente, como creo que pasa con este programa. Nosotros podemos hacer lo mismo que ya hicieron en Japón, lo mismo que hicieron en el Reino Unido, que creemos una multitud de personas que manifestemos el problema delante de este presidente. Este presidente, el presidente actual de México, bueno, yo tengo confianza, quiero tener confianza en él porque se ha atrevido a criticar a la ONU, ¿sí? Su papel deficiente. Con los presidentes es que ellos cada día les ponen así un montón de papeles y un secretario o algo les dice solo las cosas importantes y entonces ellos firman todo. Entonces sacan un documento con la firma del presidente y dicen, ven, el presidente lo sabía, pero el presidente igual lo firmó sin mirar porque no tenía tiempo. Confiando en su funcionario, pero en esta situación nosotros no debemos dejar que eso pase. Nosotros tenemos que llevarle el problema de viva voz. Y por cierto, a todas las personas que estén mexicanos, que estén fuera de México con este programa, con este problema y con este programa, que manden su testimonio, que me manden su testimonio por escrito para entregárselo al presidente y que sepa que estando en México, si se van a cualquier otro país, también les persigue el programa, que lo sepa. Que sepa el presidente que esto está ocurriendo a muchos mexicanos en México y en el extranjero, pero solo podemos ayudar a los mexicanos. Pero ¿usted cree que detrás de esto está el gobierno de México o que el gobierno de México actúa bajo órdenes de alguna potencia extranjera o incluso esa potencia actuando dentro del territorio mexicano? No, yo más bien creo, Tomás, que hay un sector oscuro dentro del gobierno mexicano, como puede haberlo dentro de todos los gobiernos del mundo. Hay un sector que mientras menos informen al presidente, salvo lo necesario, de eso se va a enterar el presidente. Y eso creo que está pasando aquí. Porque usted sabe todo el tema del síndrome de La Habana, ¿no? Y eso salió porque eran diplomáticos las víctimas, o sea, pero como ustedes son, pues bueno, uno administrativo, el otro carpintero, el otro no sé qué, pues a la gente le da igual. Claro, claro, sí, trascendió en los Estados Unidos, pero porque se trataba de diplomáticos, pero si te fijas, si hubiera sido una cuestión ajena a los Estados Unidos, hubiera sido motivo suficiente para que atacaran a ese país, ¿no? A Cuba. Y no lo hicieron. ¿Por qué no lo hicieron? Hay algo raro ahí, ¿no? Era para que mínimo diplomáticos. Primero decían que los cubanos no tenían la tecnología para hacerlo y que por lo tanto debían de ser los rusos o los chinos, que podría ser, porque cuando todo esto empezó, bueno, no sé si sabes todo el asunto de radiaciones sobre la embajada norteamericana en Moscú, y fue entonces cuando Estados Unidos desarrolló la misma tecnología en respuesta, ¿no? Naturalmente que Estados Unidos tiene esa tecnología, pero así la tienen otros países también. Claro, mira, yo no lo dudo, no dudo que en todo el mundo estén practicando esto. Aquí la cuestión es la ilegalidad en que lo hacen con personas como nosotros. Yo no estoy defendiendo que nadie sea torturado, no
Nadie debe ser torturado, porque de hecho la tortura es un delito de lesa humanidad, ¿sí? O sea, entonces yo tampoco no estoy abogando porque sí hay agentes que merezcan tortura, pero no que el programa se imponga como se está haciendo arbitrariamente. Porque, o sea, porque el individuo que me mete a mí en este programa tiene una hermana con autoridad como para movilizar estas fuerzas y por esa razón se va a vengar de mí, pero ¿por qué razón, no? ¿Cuál es, dónde está el motivo? ¿No? Aquí sería, ¿dónde está el motivo? Y entonces, si merezco yo vivir sometida a un programa de esta naturaleza, ¿no? Pero aquí no se hace eso, sino simple y sencillamente porque esa señora me acusó ante la autoridad, esta señora me acusó ante la directiva de la empresa, porque esta señora me está causando problemas, entonces, como ella está quejando de mí, me la voy a quitar. Ayúdame, hermana, a quitármela de encima. No, no es así y no puede ser así. Aquí lo que tendría que haber ocurrido, y es lo que yo estoy buscando, es que se obligue a comparecer a ese individuo que por su mediación yo estoy así. Que se comparezca y que se conozcan sus motivos para haberme causado este daño. Que se conozcan los motivos de él. Y a partir de ahí toda la corrupción que privó para que yo estuviera en esta situación. ¿Sí? Es lo que se tiene que hacer y es lo que se tiene que hacer con todos a raíz de que hablemos con el presidente. Se tiene que conocer el motivo por el que nosotros estamos así. Pero se tiene que conocer verdaderamente. No, si ahorita le están informando al presidente que porque nosotros hicimos alguna barbaridad, pero pues primero nosotros también tenemos derecho, ¿no?, a expresar cuál es nuestra realidad, la que nosotros vivimos, ¿sí? Y que entonces si se investiga por la línea que se está investigando actualmente en este gobierno, que es lo que está intentando, va a decirnos o que nos diga que se sigan los procesos, que se abran procesos legales y que se investigue como debe de ser, ¿no? Eso es lo que yo esperaría, ¿no? Mínimo. Bueno, muchas gracias, Lourdes. Terminamos aquí. Gracias a toda la gente que nos ha seguido en el chat y ha visto el programa y que lo va a ver. Suscríbanse a las redes de Lourdes, suscríbanse a su Twitter, a su canal de YouTube. Ahí puse los links en la descripción. Pueden ver otros programas que hemos hecho juntos, los links también en la descripción. Y bueno, pues muchas gracias y vamos a ir a otro programa que empezaremos dentro de unos minutos, que será este de aquí, Contacto con los seres Urma, que será en otro de mis canales. Les dejo ahí el link y bueno, ya pueden ir para allá. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias a ti, Tomás. Hasta luego a todos. Bueno.